Previo a que se realizara la Segunda Guerra Mundial, Alemania logró la abolición total de la esclavitud del interés a través de la revolución social y económica más importante de la historia de la humanidad. Las maravillosas fuerzas de la producción y el trabajo derrotan a la oposición del sistema financiero de la usura. Este éxito sin precedentes fue la causa vital y principal de la Segunda Guerra Mundial, ya que Alemania en la práctica había logrado su objetivo, la abolición total de la esclavitud del interés. Hitler reitera permanentemente sus consignas. Apoyamos de corazón la sentencia de Fausto. En el comienzo estaba el hecho. La revolución no es un estado permanente, no puede constituir una situación eterna. El espontáneo torrente de la revolución debe ser dirigido al lecho seguro de la evolución. En la economía, solo el poder hacer es decisivo. En este sentido, la economía es servicio al pueblo para la grandeza y bienestar de la nación. El pueblo no vive para la economía y la economía no está al servicio del capital, sino que el capital sirve a la economía y la economía al pueblo. Nosotros queremos restablecer el primado de la política. La misión es organizar y conducir la lucha por la vida de una nación. El fin último de cualquier economía, más allá de lo económico, reposa en lo político. El fin es el poder político, la libertad, el desarrollo cultural, el bienestar del pueblo y la grandeza de la nación. El contenido más importante de la política del Estado es conducir el pueblo hacia esos objetivos vitales. La cosmovisión como fin político es la comunidad organizada.
Terminada la Segunda Guerra Mundial y una vez sometida Alemania, Italia y Japón, los ganadores de la guerra, impulsados por la sinarquía, establecen el Acuerdo de Yalta, donde dividen al mundo en dos bloques aparentemente enfrentados ideológicamente, pero que en la práctica será una única explotación y colonización: el comunismo y el capitalismo. Al poco tiempo se firman en Potsdam los tratados a fin de crear el gobierno de dominación mundial, sin que interesen ni importen matices ni ideología alguna. Se procederá en el futuro a derrocar cualquier gobierno que intente imitar el ejemplo de Alemania. Todo gobierno de cualquier signo que pretenda o intente liberarse será derrocado. La esclavitud del interés para el gobierno mundial es sagrado, ya que es el sustento en que basa su poder. Según algunos preclaros filósofos judíos, aseguran que la política económica antes de la guerra, puesta en práctica en Alemania por el Tercer Reich, atrasó la culminación de la llamada globalización en 50 años. La sinarquía había escogido como central mundial, antes del advenimiento de Adolf Hitler, a Alemania, a la que había logrado someter junto a su pueblo en una depresión infrahumana, y como alternativa a Gran Bretaña. Las consecuencias después de la guerra llevó a instalarse en los Estados Unidos. En 1938, el mundo asistía, entre absorto y confuso, al enfrentamiento enconado del capitalismo con el comunismo, mientras mantenían una tercera posición ideológica el fascismo y el nacionalsocialismo. El mundo, así estructurado, vivía un problema que parecía insuperable. Sin embargo, el ataque alemán a Polonia rompió el equilibrio inestable en que se vivía. La incógnita parecía ser: ¿quiénes lucharán contra quiénes? Todo hacía pensar que las ideologías serían decisivas en la conformación de los bandos en pugna, pero después de un corto periodo de distracción, el imperialismo capitalista, representado por Inglaterra primero y por los yanquis luego, llegaban al más completo acuerdo y comenzaba una luna de miel en la que los rusos, que habían sido malditos por su régimen oprobioso, pasaban a ser camaradas, y su gobierno la democracia más perfecta, claro está, después de la de Estados Unidos. 7 años tardaron los imperialistas en liquidar al tercero en discordia. Terminado el problema, previa bomba atómica, los felices aliados se reunían en Yalta, dividiendo al mundo en dos sectores, separados entre sí por una cortina de acero, para que cada uno de los imperialismos pudiera dominar sin interferencias ni peligros de conflictos jurisdiccionales. En todo este largo período, las ideologías que los separaban parecían haber desaparecido ante el buen entendimiento y a pesar del encubrimiento disimulado por la existencia de la Guerra Fría, encaminada a mantener el equilibrio. Nosotros, durante 10 años, fuimos libres y soberanos. Nadie metió las narices en la República Argentina sin que llevara su merecido. Nosotros le compramos a los ingleses, a los yanquis, los sacamos y tomamos. Por eso resolvimos el problema económico. Sin liberarse no hay solución del problema económico. Muy bien. Cuando nos plantamos en esa tesitura nosotros y enfrentamos esto, nos damos cuenta de en qué nos hemos metido. Fuimos libres, pero ¿qué nos pasó? Esa sinarquía internacional rodeada de países y países nos aplastaron. Nosotros pudimos haber resistido, pudimos haber muerto 1 millón de argentinos. Teníamos con qué matar. Entregar las armas al pueblo y empezar. El asunto para mí era muy simple: decreto la movilización, formó una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y todo lo necesario, marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo en marcha. Para mí, general, era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a mandar marines. ¿Y qué le íbamos de favor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar.
nos iban a aplastar de una manera o de otra, sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien, nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentamente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a esto. Pero eso nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinergia internacional que se le echa encima. Dentro de ese concepto suyo de sinarquía internacional, general, ¿cómo juegan los dos imperialismos? Pero yo le digo muy fácilmente. En Yalta se reúnen al terminar la guerra el imperio ruso y el imperio americano. Establecen allí una línea al mundo, de acá para allá los rusos y de acá los americanos. Eso lo hacen de palabras, pero después se reúnen en Potsdam y establecen tratados internacionales mediante los cuales se garantiza la inexistencia de todo conflicto jurisdiccional de esa línea trazada. Por eso los americanos invaden Santo Domingo con marines con el ok ruso, y los rusos ocupan con nuestras tropas del Pacto de Varsovia, Checoslovaquia con el ok americano. Eso es el producto de Potsdam. Pero que eso lo sabíamos nosotros, ¿cómo no lo vamos a saber? Muy bien, es esa unión, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial para nadie es un secreto que los rusos y los americanos quedaron totalmente de acuerdo y arreglados. ¿No ve la repartición que se ha hecho del mundo? Entonces, ¿qué? ¿La van a dejar así nomás en el aire? No, hombre, eso está todo protocolizado en tratados internacionales entre las dos cancillerías. Algunos secretos, otros públicos, pero eso está hecho. Cualquier país que quiera liberarse en la esfera americana, tropezará y se enfrentará con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho un estudio a través de sus institutos tecnológicos, los cuales le han dicho tranquilamente, el problema del mundo está en el año 2000. Si ahora con 3.500 millones la Tierra no come la mitad, ¿qué será cuando tenga 7.000 en el año 2000? Cuando eso se ha producido, un fenómeno de impacto demográfico, como le llaman ahora, o de superpoblación, como le hemos llamado siempre, eso se ha producido en el mundo muchas veces. ¿Por qué? Porque la superpoblación no depende solo del número de habitantes, sino de la relación entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Y ya eso se ha producido en el mundo. Cuando se ha producido este fenómeno en el mundo, ¿cuáles han sido las soluciones? 2. La supresión biológica, de la que se encargan la guerra, el hambre y sus consecuencias. La otra, el reordenamiento geopolítico. Para el año 2000 será necesario llegar a una solución por un reordenamiento geopolítico, donde las integraciones van a jugar un papel muy importante. Ahora, si los hombres no resuelven ese problema por un reordenamiento geopolítico y una mayor producción y mejor distribución de los medios de subsistencia, y tendrá que apelarse al otro, a la supresión biológica. Por eso muchas veces pienso que la bomba de 100 megatones, que tanto teme el mundo, quizá fuera una fuente de solución para el año 2000 si la insensatez de los hombres no ha resuelto el problema por el otro camino. Eso lo dicen todos los días los centros tecnológicos de los americanos. Y entonces ellos, pensando en eso, dice, hay que ir tomando ya desde ahora las previsiones para tomar las grandes zonas de reserva de los elementos críticos del año 2000. ¿Cuáles serán en un mundo superpoblado y superindustrializado? ¿Cuáles serán los elementos críticos? La comida y la materia prima. Entonces hay que tomar las zonas de reserva que quedan en el mundo para poder ellos resolver la solución, a fin de no pronunciar la parábola de decadencia que ya se manifiesta en los imperialismos y que es donde terminan todos los imperialismos. Entonces, lógicamente, en Potsdam ellos ya hacen eso, tomar las colonias. Todavía existen un sinnúmero de colonias, pero son europeas las colonias. La mitad de África y la mitad de Asia. Entonces ellos, de acuerdo como manejan las Naciones Unidas entre ellos dos, dicen la liberación de estos países, y así liberan todos y hacen elegir gobiernos propios, mientras ellos detrás se meten y están tomando. Vea usted el proceso del Congo,
del Congo, Brazzaville, toda esa lucha, todo Medio Oriente, la actual lucha de Vietnam, Indochina, ¿qué es eso? Si sacaron a los franceses y se meten ellos ahora. Ahora, general, ¿qué intereses son los que llevan a Onganía al poder en nuestro país? Onganía llega al gobierno en el 66 por una revolución. Esto ya es historia, más que política, es historia. Llega representando una revolución. ¿En qué condiciones? Y llega allí como peludo heredado, ¿sabes? Sacan de su casa y dice, hagan la revolución. Una revolución necesita una preparación humana, en primer término, que es la que yo hice en Trabajo y Previsión, durante 2 años de trabajo. Y una preparación técnica de la revolución, que es la que hicimos nosotros en el Consejo Nacional de Posguerra. Así todo, después de 2 años y medio de preparación, nos encontramos cuando nos hicimos cargo del gobierno con un sinnúmero de problemas de una solución muy difícil, que obedecía a los imponderables que toda acción, diremos así, política tiene en su marcha. ¿Qué le pasará a este hombre que no tiene ninguna preparación humana ni preparación técnica y llega allí, como digo, como peludo regalo a hacerse cargo de una revolución? Tiene que fracasar. Pero vea lo que le pasó a Onganía. El ejemplo más claro lo tienen ellos. Onganía llega allí, como digo, nombra su gobierno. ¿Los nombres de quiénes? Un sector que hacía ejercicios espirituales con él, otro sector de muchachos nacionalistas que hace 40 años vienen macaneando, nunca han hecho nada, un sector agroexportador para arreglar sus problemas, y un sector remanente de gorilas que vienen del año 55. Claro, estos 4 grupos entran al gobierno, pero no entran a gobernar, sino a pelearse entre ellos para ver quién va a quedar con el poder detrás del trono. El Fondo Monetario Internacional, que ve eso, comienza a hacerle cerrar el crédito de la República en todas partes. Y al finalizar el año 67, ¿ya qué pasa? La República no tiene crédito en ningún lado y vienen los ministros de Economía argentinos a mendigar por todas partes a ver qué banco le da 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, que es la mejor manera de echar abajo de todo el crédito, a pedir limosna. Muy bien. En ese momento la situación hace crisis y el país entra en cesación de pagos, no puede pagar sus deudas, no tiene crédito, no tiene dinero. Entonces deciden cambiar el gabinete. Y aquí está la maniobra bien hecha. Quien le ha cerrado el crédito ha sido el Fondo Monetario Internacional, pero se lo ha cerrado con una intención, no se lo cerró porque sí. Entonces cambia el gabinete. Cuando va a nombrar, ¿quién va a agarrar como ministro de Economía en un país que está en cesación de pagos? El Fondo Monetario le dice, bueno, yo le resuelvo el problema, le abrimos el crédito. Se va a tener el crédito. Vamos, ministro, pero nosotros necesitamos una garantía. Muy bien, ¿cuál es la garantía? El ministro de Economía lo nombramos nosotros. Entonces sacan un empleado de sus compañías, se lo ponen, y recién estoy le dan a la empresa, se lo ponen el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Y desde allí empieza. La primera medida que toma este señor dice estabilizar la moneda, para lo cual no tiene nada más peregrino que bajar a 350 pesos por dólar. Claro, esto obedece a un plan que los institutos tecnológicos están desarrollando a través de la política del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué se hace eso? A renglón seguido empiezan a comprar por moneditas de dólares toda la industria, ya se compran en un mes 25 bancos. Claro, si lo están comprando por chirolitas, las acciones de la bolsa bajan casi a un 10% de su valor. ¿Por qué? Porque la moneda ya ha venido abajo. Y cuando el signo monetario se viene abajo todos los valores que representan hasta que se vuelva nuevamente a equilibrar. El caer de 120 pesos que estaba por dólar a 350 para estabilizar la moneda, pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, ahí está. Desde ese momento el que gobierna la República Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional durante mi gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero gobierno. Porque ese es
el que está manejando todo. La historia de eso es una historia simple. Ha habido siempre un área. Primero fue el área esterlina, hasta la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses perdieron el oro. El oro pasó a Fort Knox. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los americanos crearon el área dólar. Los ingleses quisieron defenderse fundando los bancos centrales, es decir, el Banco Central. Decía, bueno, si antes respaldaba la libra esterlina el oro del imperio, ahora es el imperio el que la respalda. Pero los americanos le crearon una ley fiduciaria que establecía que el que se presentaba con $1 le daban el equivalente en oro, y se vino abajo la teoría de los bancos centrales y se establece el área dólar. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Bretton Woods para considerar que no les pasara a ellos lo mismo que le había pasado a los ingleses con el área dólar, lo que a esto le pasó con el área libra. Cualquier país que hubiera tenido una moneda fuerte en ese momento podía haber creado una área monetaria, porque el área monetaria no es nada más que un consenso de naciones que se adhiere a una moneda fuerte para tener respaldo en esa moneda, ya que no tiene existencias áureas como por qué respaldarse el valor de su moneda. Pero ese servicio que presta el área dólar ahora y prestó antes el área no es gratis. Eso cobra tiene un 25% para poderle respaldar la moneda a los países que no tienen existencia de oro, que no tienen reservas monetarias para sostener el valor de su moneda. Muy bien. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se ve que puede ocurrir eso al área. Entonces crean el Fondo Monetario Internacional, donde van todos y meten allí una gran cantidad de dinero, y con eso se forma el Fondo Monetario Internacional, que pueden ya, pero quedan ligados, es decir, obedientes en la política monetaria, obediente a lo que el Fondo Monetario Internacional establezca. Desde ese momento comienza el avance y la penetración. Inglaterra ha quedado liquidada ya. ¿Por qué? Porque el amigo Winston Churchill había liquidado el imperio, porque el mérito de él, para mí el único mérito era la liquidación del imperio inglés, ¿no? Él lo liquidó. Chamberlain lo quiso salvar, él lo liquidó. Desde ese momento ya los ingleses dejan de tener ninguna influencia en nuestro continente, y pasan los americanos, y con el Fondo Monetario Internacional, imagínense. Por eso nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario. Nosotros dejamos el país en 1955 sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado toda la deuda. Aramburu en 2 años hizo 2.000 millones de deuda. Frondizi en otros 2 hizo otros 2.000 millones. Cuando llega el día hay 4.500 o 4.600 millones de deuda externa, de dólares. Bueno, el crédito de la República es muy difícil. Ellos se hacen socios del Fondo Monetario Internacional. Al hacerse socios del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario da su garantía. Pero, como digo, no la da gratis. Hay que darse cuenta en esos empréstitos, en esos 4.500 millones de dólares de deuda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahí le han robado la mitad. Ellos no han utilizado ni siquiera la mitad de ese dinero. Y yo lo explico en 2 palabras. Ustedes saben que en ese momento el dólar está a $35 la onza Troy. Te va al Banco de la Reserva Federal y pregunta, ¿cuánto vale una onza Troy? $35. Te saca 35 y dice, denme una onza Troy. No, nosotros no vendemos, hay que comprar en el Mercado Libre. Usted va al Mercado Libre y dice, una onza Troy. Sí, señor, dice, acá tiene una onza Troy. ¿Cuánto vale? $45. ¿Qué quiere decir? Que el precio del dólar, en su poder adquisitivo, está sobrevalorado. El precio de $35 la onza Troy es su precio político. El precio real son 45. Es decir, que allí hay una diferencia de 25% en contra de todo aquel que opere en dólares. Porque el poder adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que represente. Ese es el verdadero valor adquisitivo.
Entonces, cuando usted hace un empréstito de 100 millones de dólares, al firmar el empréstito ya va perdiendo un 25% como consecuencia de la sobrevaloración de dólar. Ellos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Después tienen que transportar la mitad de la mercadería en barcos de Estados Unidos, que le dan crédito, no le dan empréstito, no le dan dinero, le dan crédito para gastar en los Estados Unidos. De eso tiene que usted empezar, porque ya no puede hacer licitación internacional porque está obligado a comprar a Estados Unidos, donde hay cartes que no permiten la licitación interna. Allí usted tiene que comprar a precio de catálogo, pierde el 15% más, que sumado a los 25 ya son el 40%. El 5% que está obligado a transportar en bancos norteamericanos, y el seguro en puerto de embarque otro 5%. Es decir, que ya de ese dinero usted, el crédito puede hacer efectivo solamente el 50% como valor adquisitivo. Es decir, usted ve cómo lo roban. Debemos tener bien en claro que quienes mueven los hilos del poder mundial no son ni los países ni sus gobernantes. Tanto unos como otros son simples instrumentos del poder mundial. Los gobernantes, por su incapacidad o por su rebelión, son inmediatamente derrocados bajo cualquier pretexto. De igual modo sucede con los países. Cuando sus servicios no son más requeridos, el poder mundial decide su traslado. Así vimos sucumbir a la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sin que se disparara un solo tiro. Esto fue solo un acuerdo sinárquico. La visita secreta de Henry Kissinger, asesor nacional de seguridad nacional del presidente Richard Nixon, a Beijing en 1971, dio como resultado el acuerdo de la firma de Richard Nixon y el premier Zhou Enlai, y que se difundió como el Comunicado de Shanghái, formulado en 1972. La materia gris utilizada y el servicio del poder mundial fue sin duda Brzezinski, de origen polaco, quien adelantara en su libro La Era Tecnotrónica, publicada en 1969, el camino a seguir. Fue, además, mentor y asesor de la Trilateral Comisión, cuatrilateral en la práctica, ya que la Unión Soviética también intervenía. Escogida Asia como desplazamiento futuro por el poder mundial, se impulsó una operación feroz de las grandes multinacionales que aprovecharon la situación subhumana de división internacional del trabajo. Los países claves del futuro estarán situados en Asia, con un marco multilateral y diplomático de la Mesa de los Seis: Rusia, China, Corea del Sur y del Norte, Japón, Estados Unidos. El sistema aparente de gobernabilidad visible es el G20, cuyo liderazgo se reduce a Estados Unidos y China. Los demás son convidados de piedra. Fundado en un objetivo de origen global, estableciendo un sistema internacional basado en la prevención de catástrofe nuclear, Irán y Corea del Norte, y problemas energéticos y ambientales. Pero ninguna nación es libre e independiente, ya que su comercio de abastecimiento está en manos de los hipermercados multinacionales. En China, por ejemplo, desembarcaron e invadieron las grandes cadenas, a punto tal que la británica Tesco posee 72 hiper, Carrefour 160 y la estadounidense Walmart más de 600. Acompañando además una sobreexplotación de los trabajadores chinos que les permite distribuir sus productos a nivel internacional, pisando los precios y la competencia. El 12 de enero del 2010, el diario The Wall Street Journal escribe: China es un mercado extremadamente atractivo para las empresas occidentales en busca de crecimiento. Todos reconocen que son los mercados emergentes los que sacan al mundo de la recesión.
Las cumbres del G20 no han permitido descubrir en China, ni en América del Sur, al defensor de los pobres y explotados. El desarrollo seduce, pero solo los que quisieran conciliar crecimiento económico, liberalismo comercial y estabilidad en el gobierno de una oligarquía semipolítica, semi-industrial, donde la parte del león la poseen las multinacionales. Más de un 40% de los patrones del sistema privado son miembros activos y decisivos del Partido Comunista Chino. Pero la corrupción no es exclusividad de los gobiernos emergentes de Asia. En América del Sur se llega a tal descaro que los gobernantes lo intentan disfrazar hasta de ideológico, utilizando y valiéndose de las necesidades básicas de una mayoría cada vez más carenciada de la población, obteniendo sus gobernantes utilidades, ya sea a través de sus empresas o de la droga o de ambas. Mientras se produce la desaparición física cada vez mayor de personas, justificándolas como accidentes, todo bajo el amparo y protección del gobierno mundial. Una nueva oligarquía emerge gobernando. En el 2007, Henry Kissinger, invitado por el gobierno chino, afirmó: "Los países claves del mañana están situados en Asia. China y Estados Unidos tienen ahora, como en la década del 70, un contenido estratégico a largo plazo de carácter geopolítico. Estados Unidos y China comparten puntos de vista comunes sobre las cuestiones internacionales de la primera mitad del siglo XXI, como la proliferación nuclear, la energía y la globalización". El ascenso de China al poder mundial es inevitable. Como no hay razón para oponerse, tampoco hay nada que podamos hacer para evitarlo. A lo largo de la historia, cuando un país se hace poderoso, la anterior superpotencia se siente insegura, pero Estados Unidos coopera con el país más poblado del planeta que emerge como poder mundial. La tarea común de Estados Unidos y China es crear un nuevo sistema internacional basado en la globalización. Posterior al unilateralismo norteamericano de 2001 a 2007, sustentado en estructura unipolar cuyo eje es los Estados Unidos. En el 2008-2009 se produjo la crisis financiera de los Estados Unidos, ¿casual o provocada? En su primer viaje al exterior, como secretaria de Estado en el 2009, Hillary Clinton dijo en Beijing: "China reconoce nuestra profunda interconexión a través de su continua compra de títulos del Tesoro norteamericano. En esta crisis vamos a salir o caer juntos, pero estamos en el mismo bote y remamos en la misma dirección". China se convirtió en la principal acreedora de Estados Unidos. Hoy China dispone 3.250 billones de dólares de reserva, por supuesto como cifra de monitor y por lo tanto virtual. Es titular de casi 2 billones de dólares de bonos del Tesoro de Estados Unidos. El acuerdo con Estados Unidos está sustentado en la globalización, en lo que llaman la lógica de los flujos.
Los ganadores de la guerra conformaron el instrumento de colonización mundial que ha permitido que la globalización financiera adquiera la dimensión y el poder que actualmente detenta gracias a un conjunto clave de instituciones financieras que operan en forma coordinada y mancomunada en sus funciones y objetivos. La primera de ellas es el Sistema de Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, fundado en 1913, principal instrumento de control del dólar, que después de la guerra asumió las funciones de moneda mundial. En segundo término, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ambos fundados en 1946 como parte del modelo integrado en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, que se complementan entre sí. Por último, la Organización Mundial de Comercio, finalmente conformada en 1995, tras años de negociaciones dentro del ámbito del GATT, que hoy es el Tribunal Comercial Supranacional. Estas 4 organizaciones multilaterales operan como una unidad estratégica, aunque en lo formal, la primera es una agencia federal del gobierno estadounidense y las 3 restantes son agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Las 4 instituciones tienen raíces en común y en un conjunto de poderosos intereses políticos que realizan el planeamiento económico geopolítico a mediano y largo plazo, agrupados en torno al Council on Foreign Relations de Estados Unidos, fundado en 1921 por, entre otros, Paul Warburg, mentor del sistema de la Reserva Federal. En la Organización de las Naciones Unidas, que fue conformada en la Conferencia de San Francisco en 1945, se diseñaron 2 entidades con funciones financieras cuya actuación resultaría destacable para el mundo de posguerra: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los ideólogos de esta planificación, agrupados en el Council on Foreign Relations, no lograron imponer al mundo la tercera organización, la Organización Mundial de Comercio, ya que el Congreso de los Estados Unidos no la aprobó por considerar que implicaba una excesiva injerencia en los asuntos internos del país. Esto resultaba comprensible por cuanto la idea del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional podían comprenderse por razones económicas y financieras, ya que sería formal y fundamental en su cambio operativo concentrado en las naciones subdesarrolladas. La Organización Mundial de Comercio presuponía un ente de características políticas que impondría exigencias jurídicas sobre las naciones y la forma que éstas manejaban sus comercios externos.
Para cristalizar la idea de esta última organización, la élite debió aguardar 50 años para que Estados Unidos y Europa aceptaran. A partir de 1995 rige y ha logrado colocarse por encima de cualquier superpotencia del planeta y, en algunos casos, regulando además el comercio interno de varios países, logrando así el triángulo regidor de la globalización. Resumir las funciones de dicho triángulo sería por demás presuntuoso, pero a modo informativo digamos que el Banco Mundial desarrolla y financia aquellos proyectos infraestructurales y de desarrollo en distintos países según la planificación e intereses de la tecnoestructura supranacional, asegurándose que las empresas constructoras, consultoras, de ingeniería y equipamiento provengan del conjunto de empresas transnacionales, como también las líneas de crédito complementarias brindadas por la banca internacional privada, incluyendo planes educativos alineados con los paradigmas de la globalización, logrando así impulsar distorsiones en el desarrollo de las naciones que reflejan los objetivos del gobierno mundial, más que los intereses nacionales de cada país, financiando así los proyectos, obteniendo garantías públicas de los estados así endeudados. El Banco Mundial no entrega dinero a los estados a endeudarse o deudores, sino que los utiliza para pagar directamente a las empresas y consultoras transnacionales que preselecciona y que proveen la tecnología y los conocimientos. A los estados les quedan las deudas así generadas, y cuando no pueden pagar, aparece el Fondo Monetario Internacional para impulsar las consabidas refinanciaciones. El punto clave radica en que el Estado de cada nación garantice los créditos, tanto del Banco Mundial como la ingeniería crediticia complementaria proveniente de los bancos transnacionales, aportando para ello todos los recursos del Estado que sean necesarios. Como ocurre, sin excepción, los Estados no pueden hacer frente a las deudas contraídas, impulsándose entonces las refinanciaciones sucesivas en las que el interés compuesto hace crecer las deudas originales de manera exponencial. Cuando se arriba a la inevitable etapa en que las deudas se tornan imposibles de pagar, entonces impulsan profundas reformas estructurales, económicas y jurídicas que permiten el acceso directo a las riquezas y a las empresas infraestructurales, las privatizaciones y las concesiones. Incluso se plantea la opción de cambiar intereses de deuda por territorio, como por ejemplo ocurre en Grecia. Estas etapas no las opera el Banco Mundial en sí, ya que su único propósito consiste en generar las deudas entre los estados. El rol de cobrador lo desempeña el Fondo Monetario Internacional, cuya función consiste en refinanciar en el corto plazo los desequilibrios en las cuentas del Estado. Ambos conforman instrumentos de control y dominio. Siempre el Fondo Monetario Internacional coloca sobre el Estado que quiere refinanciar la luz roja de pulgar hacia abajo y de stop, la luz verde y el pulgar hacia arriba de adelante, solo cuando el gobierno títere de cada nación deudora accede a aplicar las conocidas o disfrazadas recetas recesivas y distorsionadoras impuestas por el organismo internacional, que tienen una única prioridad: generar superávit para cumplir con la banca internacional y el Banco Mundial. Para ello es necesario reducir el consumo, generando desempleo, y bajar los salarios de la población, aumentar la presión tributaria para reducir aún más el valor del dinero dentro de la economía. Cuando en un país el precio de las mercaderías es estable, se reduce el dinero. De lo contrario, se emite generando inflación y aumento descomunal en los precios, lo cual vuelve a reducir el consumo para entonces lograr mayor exportación e importación y nivelar los servicios de la deuda. A esta operación se la denomina sintonía fina.
El poder del Fondo Monetario Internacional es un poder político delegado, ya que es un instrumento del sistema financiero internacional cuya función es ser ejecutor de la política de globalización. No posee capacidad financiera alta, es el mensajero de estructura financiera global que viene a dictar la receta que debe implementar cada país. Desde su creación, el único país que no se adhirió a él fue durante el gobierno del general Perón, 1946-1955. Una vez derrocado por las fuerzas de la sinarquía, el gobierno de la Revolución Libertadora en el año 1956, siendo ministro de Economía Krieger Bacena, se adhirieron al Fondo Monetario Internacional. El general Perón conocía perfectamente la trampa que encerraba este sometimiento al gobierno mundial. El haberse negado a someter a la nación argentina fue una de las causas de su derrocamiento. En cuanto a la Organización Mundial de Comercio, si bien sus fines son los de la regulación jurídica del comercio externo de cada nación, prevé dictar normativas internas nacionales. De hecho, ya las realiza, impulsando la penetración de las compañías multinacionales o transnacionales, instaladas o a instalarse internamente en cada nación, en desmedro de las industrias y su comercio genuinamente de capital nativo y nacional, para así lograr ir tomando toda la transacción y comercialización interna y externa de cada país. Todo el consumo interno debe ser elaborado y comercializado en todas sus etapas por empresas transnacionales, radicadas o no en cada país, así como también la exportación. Todo este modus operandi o sistema descripto es complementario al factor multiplicador bancario, que gracias al encaje del 10% requerido por los bancos centrales de cada país o la Reserva Federal en Estados Unidos, permite desplazar el restante 90% a sus carteras de negocios. En las operaciones de los mercados financieros globales, entre entidades bancarias ubicadas en diferentes países con inexistentes controles bancarios, el factor encaje desaparece, debido a que no existe ningún ente de control, y al no existir limitación a la cantidad de crédito, con $1 se pueden generar líneas de crédito por otros $5.000 o $10.000 a través del factor multiplicador bancario. Mientras el banco realice sus previsiones actualizables y su imagen y balance inspiren solidez, prestigio y confianza, el fenómeno se podrá perpetuar creciendo sin límites y exponencialmente. Todo se potencia a medida que el dinero se va librando de todo medio físico, incluido el papel, al transformarse en dinero electrónico, dinero virtual que solo se manifiesta en los monitores de las computadoras y que los traders colocan inversiones en las principales bolsas del mundo y que administran los depósitos gigantes provenientes de los fondos de inversión y fondos de pensiones, evaluando cuáles monedas se apreciarán y cuáles se depreciarán, qué empresas aumentarán sus dividendos y cuáles caerán, cuáles plazas, naciones y gobiernos despegarán económicamente y cuáles se lanzarán al abismo. Estos traders, que disponen de fondos superiores a los $100 billones es el llamado mercado. No existe semejante cifra, ya que sumando el circulante total de todas las monedas del mundo y sus naciones, y calculando en términos estrictamente económicos cuál es el precio de todos los bienes existentes en el planeta, no logramos aproximarnos a tremenda cifra, con lo cual queda al descubierto que los fondos globales de inversión han crecido más de lo razonable, por lo que no se condice con la realidad económica del planeta. Al ser esta cifra virtual y el mundo someterse a ella, se ha ingresado a la economía irreal de las finanzas con una inconsciencia tal que lo que realmente provoca pavor no es la teoría, sino su práctica.
Los flujos financieros analizados que movilizan los traders totalizan 400 billones de dólares. Para comprender esta inasequible cifra, tengamos en cuenta que el Producto Bruto Nacional Anual de todos los países del mundo es de aproximadamente 50 billones de dólares y que todo el comercio exportador anual totaliza casi 9 billones de dólares. Así como nos enteramos por los diarios que la Unión Soviética había sucumbido de repente y en forma definitiva y que implicaba una victoria de la democracia formal y del libre cambio, la implosión que provocará la economía irreal de las finanzas, basamento ideológico de la globalización, será de tal magnitud que nos enteraremos por las radioemisoras. No habrá tiempo para escribir las noticias. El haber utilizado las terminologías de progre y sistema hacia el cambio, estas operaron con la fuerza de una bomba cazabobos, ya que el término cambio siempre estuvo asociado a progreso, y el término cambio es solo eso, cambio. Entonces, he aquí cómo se desestabilizó al mundo. Nos fueron conduciendo a un solo sistema económico-social. Este cambio nos introdujo a la pobreza extrema, el crimen, el alcoholismo, el desorden civil, el sometimiento aislado de toda dignidad, la injusticia social, la drogadicción, el deterioro ambiental, la inseguridad social en todos sus ámbitos, el desgano y, con un cinismo total, tratamos de autoconvencernos y explicamos que es un fenómeno normal, inevitable del cambio y que este cambio se produce como si fuese la evolución maravillosa. Ese gobierno es el progreso maravilloso de los gorilas de turno, y lo que realmente están sosteniendo es la justificación y el sometimiento vicioso de un sistema perverso. Han logrado la insectificación del individuo.